Estamos con Ana Isabel Sanz. Ella es psiquiatra y psicoterapeuta, es directora del Instituto Psiquiátrico Ipsias y directora del Departamento de Psiquiatría del Centro de Rehabilitación Dionisia, Plaza de Madrid. Le damos la bienvenida al espacio y le agradecemos mucho por su tiempo, doctora. Muchas gracias, Leonardo. Yo le agradezco a usted por prestarme esta ventana para hablar de un tema tan interesante y tan actual como el que me han propuesto. Bueno, la idea hoy es hablar de egocentrismo y de narcisismo. Así que yo creo que la primera pregunta lógica que tengo para hacer es si es lo mismo ser egocéntrico que ser narcisista. Bueno, vamos a ver, porque el principal problema aquí es que estamos manejando términos difíciles y que se usan de manera diferente en el campo técnico y coloquialmente. Yo diría que tanto egocentrismo como narcisismo forman parte de un espectro de gravedad o de rigidez en la personalidad. Tanto uno como otro yo creo que hacen referencia a patrones de personalidad que no son demasiado flexibles y que son muy repetitivos en un aspecto que es que ponen al sujeto en el centro. Es decir, tanto la persona egocéntrica como la persona narcisista se caracterizan porque el eje del mundo son ellos y consideran que son merecedores de toda la atención por parte de los demás, mientras que al revés no sucede así. Es decir, los demás no han de ser objeto de respeto y por lo tanto pues pueden ser explotados, humillados, utilizados en función de las necesidades de la persona. Dentro de ese espectro, hablar de egocentrismo quizá implicaría una menor rigidez. Permitiría reconducir un poco ese patrón desagradable de relación en situaciones en las que uno se da cuenta de que está haciendo daño al otro. Es decir, la persona egocéntrica, dentro de esa tendencia a considerarse el centro del mundo, es capaz de darse cuenta un poco más de los sentimientos de la persona que tiene enfrente, lo que se llama comúnmente es capaz de ser empático, y si recibe algún gesto por parte de la persona que está con él, de que le está molestando o está siendo abusivo con la persona, es capaz de reconducir su conducta de una manera que no es la que siente, pero que es más sociablemente aceptable. La persona narcisista, dentro de que también hay grados de severidad, es mucho más, es menos proclive a poder hacer ese tipo de acercamiento al otro. Ni se da cuenta de las emociones que siente el otro, ni le importan, porque todo está en función de satisfacer su necesidad de reconocimiento y de afecto. No sé si con eso queda claro. De todas formas, este espectro quizá habría que retrotraerlo un poquito más, porque no todas las personas son egocéntricas. Es decir, aquí ya estamos hablando de patrones rígidos de patología. Claro, eso por ahí. Más o menos, pero son rígidos. Eso es interesante por ahí para profundizar con usted en cuanto a esto de que hay un espectro y que tenemos quizás un extremo más rígido y un extremo más flexible en el medio de todo este abanico y de todo este espectro. Digamos, una persona puede ser egocéntrica o narcisista y ser funcional en la sociedad, poder vivir, desarrollarse, tener un trabajo, tener relaciones. Sí, de hecho, hay gente que no solo... vamos a ver, yo aquí matizaría. Se puede, claro que se puede, y además hay gente con ese tipo de patrón que no solo logra,
conseguir una serie de posiciones en la vida, sino que destaca. El problema es que en otros ámbitos hace sufrir mucho. Se dan las dos caras de la moneda. Se puede tener éxito en la vida siendo narcisista, y en determinados ámbitos de la vida esa persona va a hacer muy desgraciada a otras personas. Se va a dar probablemente las dos caras de la moneda. Y por ahí, en esto que usted comentaba, que por ahí el narcisista es más rígido cuando uno usa el término narcisista que en el término egocéntrico, quiere decir que por ahí tiene más posibilidad quien sería egocéntrico y no narcisista de darse cuenta del daño que genera o del problema que tienen las relaciones, y por ahí para el narcisista es más difícil caer en la cuenta de lo que está generando en el otro. Exactamente, eso es lo que he querido decir. La persona egocéntrica, ante manifestaciones del otro de malestar, es capaz de darse cuenta de que su comportamiento no está siendo adecuado. Puede pensar o no que lo tiene que cambiar, eso es otra cosa, pero por lo menos se da cuenta y lo puede reconducir en una determinada situación. Y estos patrones, si bien es un tema complejo y es compleja la pregunta, pero hay elementos como para pensar de que uno puede nacer con una tendencia a ser egocéntrico o a ser narcisista, o es algo que se va formando con la crianza, con las experiencias que uno va teniendo a lo largo de la vida. Bueno, los conocimientos, digamos, más extendidos acerca de cómo se genera una persona narcisista tienen que ver con cuestiones relacionadas con los vínculos precoces, es decir, con las relaciones que se establecen con las figuras de crianza mayormente. Hay pruebas más que evidentes de que los abusos, la negligencia en el cuidado, también la sobreprotección, los traumas, son, digamos, los elementos que modelan un futuro narcisista. Eso es sobre lo que más información hay. Pero también existen datos de que las personas podemos nacer con una cierta predisposición por cuestiones que tienen que ver con cómo es nuestro cerebro, que nos hagan ser más fácilmente conducibles a ese tipo de patrón. Evidentemente, lo que tiene más fuerza y donde más se puede influir es en la influencia, es en lo que puede hacer la crianza. Es decir, ahí es donde se puede ejercer un efecto preventivo, por ejemplo. De hecho, hay estudios realizados con gemelos que demuestran que personas con la misma dotación genética, dependiendo de en qué ambiente crezcan, pueden derivar o no hacia patrones narcisistas. Y esto por ahí, que tiene tanto que ver con la crianza, es posible que, por ejemplo, pienso en los padres criando a sus hijos, que puedan notar, no sobre su comportamiento de crianza, sino notar que su hijo tiene una tendencia a ser más egocéntrico, no digo narcisista, que quizás ya es más como un diagnóstico, pero sí notar o decir, bueno, mi hijo tiene tendencias egocéntricas, hay elementos como para pensarlo ya a temprana edad. Sí, a muy temprana edad. Yo diría que incluso con 3, 4 años eso se puede notar, y es más, dependiendo de la actitud de los padres, esa tendencia irá en una dirección o en otra. Porque no es lo mismo reconducir una personalidad que todavía se está consolidando, un cerebro que todavía se está consolidando a los 3, 4 años que a los 18, por ejemplo. Claro. Y por ahí en esto que quizás es una frase que empezó a circular en redes, o una idea en redes y en internet, que relaciona el hecho de que
habría que ser un poco egocéntrico en algunas circunstancias, como para cuidarse uno mismo, para autorrespetarse, para tener una especie de fijar un interés en uno mismo y no un interés solo en los demás. ¿Cuánto, no sé si decir hay de cierto, pero cuánto de saludable hay en esto de decir, bueno, tengo una dosis de egocentrismo para cuidar mi espacio, para autocuidarme? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una cuestión semántica que hay que separar. Es decir, yo estoy de acuerdo y me parece además, estoy totalmente de acuerdo en que es importante cuidarse, es importante aprender a valorarse, aprender a darse cariño a uno mismo para luego poder querer a los demás. Pero eso yo no lo llamaría egocentrismo. Yo eso lo llamaría tener un ego sano. Y ahí, digamos, ampliamos el espectro. Antes de ser egocéntrico, se es persona. Y todas las personas tenemos lo que llamamos un ego, que es lo que nos permite conocernos a nosotros mismos y relacionarnos con los demás. Ese ego puede ser un ego equilibrado o puede ser un ego muy grande. Cuanto más grande es, más nos acercamos a lo que yo creo que se entiende por egocentrismo. Por eso, para quererse a uno mismo, para darse un espacio, no hace falta ser egocéntrico. Lo que hace falta es cuidar adecuadamente algo que todos tenemos, que es el ego. Es decir, yo quizá semánticamente separaría esas dos cosas. Y por ahí en esto de tener un ego saludable, un ego equilibrado, ¿cuáles serían algunas señales con las que yo me puedo dar cuenta en una introspección de que quizás estoy desequilibrando mi ego o me estoy volviendo o estoy teniendo actitudes egocéntricas, ya sean realmente con mis relaciones? Pero bueno, ¿qué elementos yo podría autopreguntarme o autopercibir para decir, me parece que estoy siendo egocéntrico? Bueno, quizá la primera pregunta que yo me plantearía es, ante sucesivos problemas con otras personas, ante sucesivos pequeños fracasos, que a lo mejor no hay que responsabilizar siempre al mundo porque es malo con uno, ¿no? La primera pregunta que yo me haría es, si me pasa muchas veces algo, ¿qué responsabilidad tengo yo en eso? Si la puedo tener. Esa sería la primera pregunta que yo me haría. Es decir, no depositar toda la responsabilidad de lo que me puede hacer daño en lo que hacen otros, sino cuestionarme qué parte de responsabilidad tengo yo en esas relaciones y en las cosas que se repiten, los problemas que suceden una y otra vez. Creo que esa sería una pregunta interesante para empezar. Y yo esto, en caso de descubrirlo, hago la introspección, lo descubro, ¿debería trabajarlo en terapia? Digo, ¿hay herramientas como para trabajarlo con un profesional? Sí, yo creo que hay herramientas. Ante un descubrimiento sobre uno mismo y ante el hecho de darse cuenta que uno no ve, no tiene perspectiva suficiente para calibrar ciertas cosas, un contacto con un especialista te permite justo eso. Y a veces no es una terapia larga, a veces no es algo que a veces se le da como mucha gravedad, ¿no? No, es simplemente un asesoramiento. Puede ser un asesoramiento que te permita encauzar esa pregunta hacia experiencias diferentes que te permitan empezar a crecer. Es decir, una pequeña consulta, una consulta corta, 2 consultas, lo que se llama un asesoramiento psicoterapéutico, que no hace falta que sea una terapia de años. Puede ser suficiente y cambiar la línea de nuestras relaciones, por ejemplo. Y yo ahora eso lo traslado, quizás las mismas preguntas, pensando en el narcisismo, porque entiendo por lo que usted nos comenta que ahí estamos ante un patrón más rígido. Que nos decía, es más difícil que el narcisista se dé cuenta de su tendencia.
¿La única vía que tiene el narcisista es que otro se lo haga notar a su comportamiento? Yo creo que en el narcisismo la respuesta de los otros, a pesar de que nos cueste que nos llegue, en el caso de que yo me ponga en el punto de vista de una persona narcisista, es fundamental. Es decir, es bueno no ser demasiado tolerante con ciertas actitudes de una persona que tiene tendencias narcisistas. Ojo que una persona con tendencias narcisistas también puede ser más o menos rígido. Todos en algún momento podemos tener alguna tendencia narcisista en algún campo concreto. El problema es cuando ya afecta a toda nuestra vida y llega lo que se llama un trastorno narcisista de la personalidad. Ese sería el reto que quizá es más complicado de abordar y que probablemente es muy difícil que acabe pidiendo ayuda. Porque cuando hablamos de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de algo que es como llevar unas gafas que te distorsiona el cómo percibes el mundo. Y cambiar la graduación de esas gafas a veces es tan complicado que ni siquiera teniendo problemas de rupturas continuas, perdiendo trabajos, perdiendo amigos, se puede conseguir modificar. Otras veces, cuando se suman, digamos, las pérdidas, la persona consulta. Y normalmente consulta no preguntando qué es lo que yo estoy haciendo mal. Y de las consultas que yo tengo, lo habitual es que pregunten qué es lo que los demás no ven en mí. Y mantener eso, ojo, se puede hacer. De hecho, en mi práctica, tanto presencial como online, hay personas que te consultan, desaparecen, con esa pregunta, y a veces, bueno, tienes la agradable sorpresa de que alguna vez llegan a hacerse la pregunta de ¿qué estoy haciendo yo mal? Ese día es el día del milagro. Y al revés, usted recibe consultas de personas que conviven o que tienen relaciones con otras personas que identifican como egocéntricas o como narcisistas y que asisten a la consulta para buscar herramientas, quizás pienso, relación con, o sea, no relaciones que se pueden cortar, relación con un hijo, que no es que decir, bueno, me voy, desaparezco, ya no me relaciono con este egocéntrico. Muchísimas. Por ejemplo, las relaciones con padres y madres, que es un asunto muy vigente, es un motivo de consulta muy frecuente y en el que ahí es más fácil trabajar, evidentemente, porque el que te consulta, digamos, es el damnificado. Y es muy importante que el damnificado consulte, porque muchas veces la persona narcisista consigue machacar tanto a la persona con la que se relaciona que incluso hay algún autor que habla de contagiar el narcisismo, porque la víctima acaba identificándose con ese progenitor o con esa pareja narcisista y se establece como una especie de síndrome de Estocolmo que le puede hacer convertirse en yo no diría narcisista, pero sí en una persona que hace daño a otras personas, sin ser narcisista, pero ha aprendido los patrones del narcisista y los traslada también a su vida. Por eso que consulte ya es un paso muy importante. Y por último, para consultarle, sobre todo sobre esta persona, que quizás es víctima de otra persona que es egocéntrica o narcisista, usted, bueno, recomienda la consulta y después o antes de la consulta, ¿debería acercarse a la persona para comentar esto que le nota que está teniendo actitudes egocéntricas, narcisistas, o no? ¿O es muy peligroso o es arriesgado? Yo creo que la persona que consulta
puede haberlo planteado o no, pero si no lo ha planteado, sabe por qué es. Es decir, sabe que no le van a escuchar. O lo ha dicho muchas veces de maneras más o menos sutiles y se ha sentido absolutamente pateado. Es decir, lo haya planteado o no, sabe que la otra persona no escucha. Bueno, estuvimos con la doctora Sanz, súper clara en sus conceptos. ¿Dónde la podemos encontrar a usted? Ya sea, bueno, tiene una web de su instituto Sí. y hace consulta, que nos comente un poco dónde la encuentra. Pues en institutoipsias.com o a través de páginas de citación directa, Top Doctors, por ejemplo. Las consultas pueden llegar a sitios muy lejanos y además aquí tenemos una ventaja grande, que es que compartimos un idioma que nos ayuda a poder trasladar, digamos, nuestra experiencia profesional a personas que, aunque estén en círculos culturales con sus matices, creo que nos entendemos perfectamente. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Ha sido un placer.